¿A Bueno. quién no le gusta Nelson Velázquez? A mí. Ay, no. Uy, no, no, no. Yo no. me salvo. Y ustedes saben que es verdad. Yo a duras No, penas el sabía quién es vallenato, ese señor. patrimonio inmaterial de la humanidad. Nelson No, Velázquez pero es... ni que fuera Calet Morales. No, pero. No, Uy, pero... O sea, no sé, son diferentes. O sea, Sí, el son máximo diferentes. se llama Diomedes, pero Nelson Velázquez es uno de los No, pesos tiene pesados. sus temas, Ah. tiene sus buenos O temas. sea, Los Inquietos es patrimonio cultural de Colombia y del mundo. O sea, no sé, ahorita están con lo de Artemis poniendo... Ah, no, pero ese fue el binomio de oro, ¿no? La carátula esa que están todos vestidos de Sí, la del astronautas. binomio. Bueno, pero Una cosa acá el maravillosa. tema central no es Nelson Velázquez y su legado, por favor. Hablemos de lo que está pasando, que es bien grave y hay mucho por juzgar, como lo dice Julián, y pues es que a raíz de esta parranda vallenata protagonizada pues por Nelson Velázquez, este tan amado artista, como ustedes dicen, en la cárcel de Itagüí, el gobierno suspendió los diálogos con las estructuras criminales en Medellín y pues este proceso de diálogo sociojurídico con estas estructuras ya fue suspendido, para algunos una buena noticia, para otros una mala noticia, y para hablar de esto tenemos a la senadora Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, que ha estado a cargo de todas estas mesas de negociación, muy pendiente de todos estos diálogos, y es muy importante seguir hablando del tema. Esto fue la semana pasada, pero esto ya no se puede explicar como una simple irregularidad, sino o como una fiesta que se salió de control, sino que hay nuevos videos que revelan con claridad bastantes fallas en esta cárcel por parte del IMPEC, un descaro total por parte pues de estos criminales, el cantante, la entrada de este cantante Nelson Velázquez, la entrada de vehículos de alta gama y un flujo constante de personas también ingresando pues al penal, todo en medio, como ya dije, de estas aparentes fallas. Un saludo para la senadora Isabel Zuleta. Senadora, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Senadora, dos cosas. Primero, feliz cumpleaños. Sabemos que ayer está de cumpleaños. Ay, gracias. Julián estaba que lo decía. Claro, Ya claro. te iba a dar paso. El cumpleaños es Gracias. algo muy importante. Y si le podemos pedir que por favor ponga la cámara de manera horizontal, o el celular. Horizontal, me dijo. Sí, sí, sí. Eso. Y activar Ay, la no. rotación Se ve automática. al revés. Sí, no, o activar la rotación automática y ponerlo de manera horizontal. Por favor, para poderla ver mejor. Y pues, bueno, mientras que ya cuadra ahí, sí, tenemos incluso un video de esa entrada, ¿no? Porque se han conocido más imágenes. Si quieren, vayámonos Sí, exacto. proyectando mientras que la senadora pues voltea la cámara y nos responde también sobre sus cumpleaños. ¿De dónde se activa? ¿De dónde se activa la rotación automática? Bueno, ahí vemos lo que es parte de la presentación del cantante Nelson Velázquez adentro de la La dio cárcel. toda, la dio De toda. Yo creo que Mario hubiera ido si le ofrecían ir a ver a Nelson A ver, Velázquez. yo no estoy en contra de los conciertos en las cárceles, ¿no? O sea, creo que la gente en las cárceles pues también merece, pues sí, como tener espacios de esparcimiento, a la final son seres humanos, pero creo que la polémica va mucho más allá de un concierto, ¿no? Total, O sea, quiero que veamos esto, Mari, tú vas en el punto clave, quiero que porfa veamos el reel de la lista de las comodidades que se encontraron en la cárcel. Recordemos que fue una fiesta de 500 millones, ¿no? Ahí estamos ahí viendo vemos el guaro, ahí se ve. el guaro, o sea, es impresionante video. todo lo que se encontró, neveras, vean ¿Ya se eso. volteó? Parques. Qué lujo. Eso sí es un lujo. Yo sí creo que eso sí es un lujo. Esteban. Bueno, senadora, ¿ya nos escucha? Sí, Ah, listo, ahí ya la tenemos perfecto. ya. Senadora, bueno, realmente pues nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a la cárcel de Itagüí, entrevistar a alias Pesebre, alias Vallejo. Conocemos también parte de los resultados que ha dejado esta mesa de la paz urbana, que yo creo que la paz total tiene unas críticas en general en todo el país, pero en partes como Buenaventura, como Barranquilla, como el mismo Medellín, pues realmente ha tenido un impacto directo en las tasas de homicidio, de extorsión, bueno, en esas cifras, porque para nadie es un secreto que estas estructuras dominan
estos territorios. Pero pasan estas cuestiones que para el público en general, pues de alguna manera delegitiman la labor que se está haciendo ahí. ¿Cuál fue su primera reacción al ver estas imágenes y sobre todo usted que ha encabezado este proceso en Medellín? Bueno, no, mi primera reacción es ¿por qué relacionan estos hechos con el proceso de paz? ¿Cuál Ok. es la intencionalidad de vincular una situación que viene pasando en las cárceles del país, no solamente en Itagüí? Recordemos que ha habido muchos escándalos de irregularidades en diferentes cárceles de Colombia, La Picota, por ejemplo, o el mismo Yarumito, la cárcel Yarumito a cargo de el gobernador de Antioquia, una cárcel departamental cuyo sistema de seguridad es privado y hay allí personas condenadas. Uno se pregunta por qué hay personas condenadas en este tipo de cárceles si solo puede haber personas imputadas, personas que no tienen una condena. Hay muchas irregularidades en el sistema carcelario y penitenciario del país, muchas. Cuando yo vi estas comodidades, más allá de la fiesta, cuando vi estas supuestas comodidades, inmediatamente le escribí al señor ministro y le dije, señor ministro, al inicio nosotros hicimos un recorrido con el director de política penitenciaria y carcelaria del Ministerio de Justicia. En ese momento estaba el ministro Zuna y él levantó un acta porque yo sabía que esto iba a pasar, porque al país se le olvida lo que sucede en nuestro país, en nuestras cárceles, en nuestros centros penitenciarios, y se les olvida la historia. La cárcel del Itagüí tiene y tuvo, sobre todo, unos patios de paz de las antiguas AUC. Allí estuvieron recluidos los Ochoa, allí estuvieron recluidos los jefes más importantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de paz que dirigió el expresidente Álvaro Uribe. Y fueron ellos los que hicieron esos arreglos en las celdas. Por eso esa acta es tan importante. Porque yo le dije, yo no voy a asumir un proceso de paz en el que digan que esos lujos que estaban allí de antes surgieron con este proceso de paz. Eso no es cierto. Nosotros hicimos un acta inicial, recorrimos los patios, recorrimos en dónde iban a estar ellos y dónde estaban, precisamente para que se diferenciaran. Eso es un primer elemento. ¿Por qué establecer la relación con este proceso de paz? Porque quieren ocultar lo que fue la historia, lo que ha venido sucediendo en las cárceles y los lujos reales de las cárceles, que no solo son de ellos, son de sus amigos también. Las fiestas son de sus amigos. Entonces, aquí hay que primero diferenciar, sí, salir a rechazar, yo salí a rechazar no solo la fiesta, sino cualquier situación por fuera del régimen penitenciario y carcelario de nuestro país, y por eso suspendimos temporalmente la mesa de negociación, porque necesitamos establecer si hay relación o no. Segundo, decir que nosotros no dimos ni autorización ni hay ningún tipo de acuerdo para estas extralimitaciones. Lo que nosotros establecimos está en una circular del INPEC, está debidamente organizado con el centro penitenciario, que se extralimiten esas funciones por parte de los guardas de seguridad, porque a uno le sorprende no solamente esto, sino que la información la tenga Carrasquilla. Parece la directora del INPEC, parece la directora de la cárcel. Nos comunicamos, yo me enteré de esto por sus propios videos y le preguntaba al director del INPEC, bueno, ¿quién es el director? ¿La señora Carrasquilla o usted? Porque Senadora, uno no sabe qué es lo que está pasando. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía.
Senadora, pero entonces la respuesta del gobierno es suspender estos diálogos pues con estos voceros, y es totalmente entendible y yo creo que es la reacción más válida que pueda haber, pero ¿hasta qué punto esto significa que por parte del gobierno también hubo fallas de algún tipo en los filtros, en la verificación o incluso en la lectura política de con quién se estaba negociando? Yo entiendo que se está negociando con criminales y esto no es fácil, pero pues ¿qué garantías tenían ustedes de que estas personas iban a cumplir y no a aprovecharse? Bueno, nosotros nunca hablamos de este tipo de cosas en el proceso de paz. Nuestros diálogos son referidos a la reducción de las violencias. Nosotros nunca vamos a estar hablando de una fiesta. A mí me están Claro. acusando de una fiesta y a mí sí me gusta el vallenato, pero yo nunca he ido a hablar de fiestas allá. Ni participo en ninguna fiesta y no, mis fiestas son de otro tipo. Y no era de por su esas como me cumpleaños. están acusando. Y tampoco era por mi cumpleaños. Era por otro cumpleaños, además. Los cumpleaños son importantes. Pero lo cierto es que no tiene nada que ver con el proceso de paz. Ni nosotros hablamos de fiestas, ni tuvimos nada que ver como delegación de paz, y nunca ha estado relacionado este tipo de cosas con el proceso de paz. Absolutamente nada tiene que ver con el proceso de paz. Ni la fiesta, ni las comodidades que ellos tienen. ¿Qué se autorizó en el marco del proceso de paz? Una visita adicional para sus familiares, para sus personas cercanas. Eso es la única relación, pero es que esta fiesta no se dio en el marco de una visita familiar. Evidentemente esto no fue una visita familiar. Aquí en el fondo están las irregularidades y la corrupción que tiene el IPEC, permeado por la corrupción están la mayoría de las cárceles del país. ¿Qué tenemos que hacer para superar esa corrupción del IPEC? Depende de si se saca un director o no. Yo les decía, nosotros ya hemos ensayado eso. La cárcel ha tenido varios directores y somos capaces de medir cuánto tiempo se demoran en cooptar a esos directores de una cárcel. Pero no solamente de Itagüí, de un montón de cárceles del país. Pero nos pasa lo mismo con los CAIs de policía en los barrios populares de Medellín. ¿Cuánto tiempo se demoran esas estructuras en cooptar un policía? 3 meses exactamente. Se demoran en cooptar. Entonces, ¿funciona cambiarlos? No. Entonces tenemos que estarlos rotando por todo el país. Porque no somos capaces de abordar con seriedad los problemas de la ciudad. Ahora, tenemos una realidad concreta y es, ¿el Estado controla las cárceles? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay control de las cárceles? Hay patios completos cuyos privados de la libertad son de estructuras del crimen organizado de alto impacto. ¿Controla el patio la estructura o lo controla el IPEC? Pero la pregunta es sencilla, muy sencilla. ¿Cada cuánto se entrenan los funcionarios del IPEC? ¿Cada cuánto se van a un entrenamiento? Tienen un curso para entrar al IPEC. No hay entrenamiento y capacidad de reacción real. ¿Son un cuerpo con capacidad de enfrentar un amotinamiento de más de 500 hombres? ¿O no son un cuerpo capaz de enfrentar eso? ¿Tenemos capacidad y tecnología para enfrentar un amotinamiento de miles de hombres en una cárcel? Lo supimos en la cárcel de Tuluá Valle, donde quemaron a personas. Los crímenes al interior de las cárceles son aterradores. Y el país necesita conocer qué pasa al interior de una cárcel, pero no por el espectáculo de una fiesta, no, por los crímenes que suceden, por las personas que son picadas a diario, por la violencia que se vive en una cárcel. Claro que estos exabruptos hay que rechazarlos, por supuesto, pero ¿por qué nos quedamos en la fiesta? ¿Porque somos incapaces de mirar qué pasa con los descuartizamientos? ¿Porque somos incapaces de mirar la realidad de una cárcel? Eso es nuestra principal preocupación. En eso nos queremos nosotros dedicar. Pero sí, efectivamente es que no hay manera de controlarla.
Sí, usted ha mencionado que esto no sabe por qué lo vinculan al tema de la paz total, y cuando le preguntaron al candidato Iván Cepeda por este tema, su respuesta fue que él no, de su parte no iban a escuchar posturas en contra de la paz. Sabemos, si usted nos está aclarando qué es lo que se ha decidido en términos de estos acuerdos que fueron suspendidos, de estas negociaciones, pero entonces uno no puede negar que sí afecta el proceso de paz, ¿no? Las conversaciones y los acuerdos de paz que estaban adelantando. ¿Cómo los afecta más allá de suspenderlos? ¿Cómo, pues digamos, no se puede, digamos, desvincular del todo según esa respuesta de Iván Cepeda? Es que Iván tiene muy claro que este escándalo se da para atacar el proceso de paz. Una cosa son los hechos concretos, que hay que rechazarlos, que hay que exigirle a las autoridades competentes, como él muy bien lo dijo, que son el IPEC y el Ministerio de Justicia, que tomen medidas. Por supuesto que sí. Pero otra cosa es permitir que la derecha ataque la esperanza de paz, ataque el derecho a la paz, utilizando estas situaciones concretas. ¿Por qué? Porque no quieren hablar del asunto estructural. ¿Por qué no nos hablan de cuántas cárceles en Colombia tienen esas celdas en esas condiciones? ¿Por qué no van a hacer una verificación a Yarubito? ¿Por qué no van a hacer una verificación a La Picota? A ver si estas son las únicas, esta es la única cárcel que tiene esas celdas. ¿Por qué no le hablan con la verdad al país? Por eso, Iván y nosotros sabemos que este escándalo, que lo conocemos hace mucho tiempo, surge solo para atacar la paz urbana. No van a escuchar a nosotros, ninguno de nosotros, que ataque a la paz. Nosotros somos luchadores de la paz. Y eso es lo que quiso decir Iván. No que no rechazaba el hecho concreto. Por supuesto que lo rechazamos, todos lo rechazamos, pero nosotros no permitimos que suceda eso. Nosotros no permitimos que ataquen la brecha de paz. ¿Cómo protegemos la paz? Abordando los asuntos de manera estructural, diciéndole al país, averigüen todos nosotros desde dónde, desde cuándo existían esos pabellones especiales, quién los creó, quién no ha querido que se resuelvan los problemas con la USPEC y con el IMPEC. ¿Quiénes son los que se han adueñado de esa USPEC y del IMPEC? Abordemos los asuntos. Y claro que sí, yo dije, bienvenido el debate de control político al IMPEC. Claro que sí, nosotros conocemos de esa corrupción y le hemos venido denunciando. Y hemos tenido propuestas en concreto para superar esa corrupción al interior del IMPEC. Pero aquí la derecha no quiere hablar de eso, quiere hablar del espectáculo y acabar con la paz. Se van a quedar con los crespos hechos, decimos en Antioquia, porque nosotros vamos a seguir luchando por la paz, por encima de estas situaciones. Senadora, precisamente vamos a ver ese video al que hace referencia a esas declaraciones que hizo Iván Cepeda, a la que hace referencia Mariana, sobre las preguntas que le hicieron de esta fiesta en Itagüí, en la cárcel de Itagüí. Creo que eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el... Bueno, veamos esa declaración y yo la traigo a colación porque hace unos días, hace unas semanas, escuchamos también al señor Roy Barreras decir que se está buscando movilizar el voto con diferentes personas que están involucradas en estas mesas de paz. Y también ayer, canaleando, me di cuenta que en Red Más estaba la señora Claudia Carrasquilla, que dijo lo siguiente, abro comillas: el acuerdo al que llegaron con Isabel Zuleta es que ella les iba a levantar las órdenes de captura porque ya había conversado con la fiscal general de la Nación y la solicitud la envió desde el mes de febrero, con el compromiso de que ellos movilizaran a la gente en los barrios donde ellos tienen el control el 31 de mayo para que votaran por Iván Cepeda. En ese marco, cierro comillas, palabras directamente de Claudia Carrasquilla, pues también, ¿cómo afecta esto a la campaña de Iván Cepeda teniendo en cuenta
que él dice que no se va a pronunciar sobre el tema, sino que le pide a las autoridades explicaciones, las afirmaciones que hace Claudia Carrasquilla y las afirmaciones que hizo el mismo Roy Barreras, que tienen hoy en boca de la oposición, que se están movilizando, incluso en el Senado lo dijo Paloma Valencia, que están movilizando criminales para tener votos en la primera vuelta. Pues lo que yo he venido planteando es que eso es una estrategia de la derecha. Si la señora Carrasquilla, si la señora senadora Paola Holguín tienen pruebas de que nosotros hemos llegado a ese acuerdo, que nos las muestren y que las lleven ante las autoridades, porque es exactamente lo contrario. Lo que nosotros hemos pedido y logramos un acuerdo público fue que no se involucraran en las elecciones. Es que Federico no hubiese ganado si nosotros no logramos ese acuerdo de que no se involucraran en las elecciones. Las estructuras no se han involucrado y nos han incumplido a nosotros. Pero como el ladrón juzga por su condición, porque allá sí ha habido un desfile de políticos pidiéndole a las estructuras que se involucren en elecciones, nosotros no le vamos a hacer ese daño a la democracia publicando cuáles son los políticos que fueron a la cárcel de Itagüí a pedir no sé qué cosa, porque ellos no son los que están autorizados para negociar. La señora Carrasquilla envió a su delegación a la cárcel de Itagüí. Nosotros lo sabemos muy bien, pero ella es autónoma también para saber qué conversa y qué no. La diferencia entre ella y yo, ella es aficionada por las armas. Yo jamás en mi vida he tocado un arma. No tengo ningún interés. Yo soy una luchadora de la paz. Soy pacifista. A ella le gustan los negocios y las vueltas. A mí no. Ella tiene rabo de paja y yo no. A mí no tienen nada que investigar, nada que indagar. Por eso les he dicho, investiguen. Hagan lo que consideren. Pero senadora, aquí la que tiene rabo de paja es otra. Entonces, sí, ¿qué es el proceso cuál es el proceso que hoy se está viviendo? Es que la derecha está muy nerviosa porque estamos ganando. Porque vieron una gran movilización aquí en Medellín y de esa movilización hay gente que le apuesta a la paz. Sí. Hay gente que dice, ese proceso de paz es importante y vamos a votar por Iván, pero no porque se le diga a las estructuras, porque nos ganamos la gente en la calle y les demostramos que hay resultados concretos, que a nosotros nos importa la vida, que nosotros no queremos un proceso de paz para hacer un negocio. Nosotros somos negociantes de la paz. Nosotros construimos paz, que es distinto a que eso se puede ver reflejado en votos. Sí, claro. Hay gente que está cansada de la violencia en Medellín y que quiere procesos serios, con gente seria, con gente normal y común y corriente como nosotros, que salimos de la universidad pública, que somos de barrios populares, no los negociantes que llegaban antes en sus grandes carros y sus lujos. Nosotros llegamos en bus, los negociadores del gobierno llegan en bus, en metro. Yo no lo puedo hacer si no llegaría en moto. Y esta suspensión de los diálogos, ¿es un freno temporal en esta negociación o ya es un punto de quiebre en la política de paz total? No, es un punto de freno temporal porque nosotros estamos analizando esta situación, pero la estamos analizando de manera estructural. Porque también hay que decirlo, ¿qué motiva la corrupción al interior de una cárcel? Las condiciones inhumanas, las condiciones en las que se dice que el que tiene dinero puede comprar cualquier cosa y a cualquier funcionario. Y es un problema serio. ¿Por qué? Porque todos los días, y eso sí no lo dice la derecha, tenemos a la puerta de las cárceles en el país madres protestando porque no tienen comida. Desde el interior de una cárcel solo tiene comida, que no esté podrida, el que tenga dinero para pagarla. Porque la cultura de que plata es plata y el que pone las condiciones, el que tiene la plata, la impuso la derecha. Ellos fueron los que impusieron esas condiciones. ¿Quién ha estado acompañando a esas mamás en la puerta para luchar contra la USPEC y la corrupción, para que le den comida digna a los privados de la libertad y no tengan sencillamente que acudir a pagarle a un director o a un funcionario del IMPEC para que le entre comida digna o lujosa o como quieran, porque no se necesitaría? Es que si tuviésemos comida digna no se tendría esta situación. Hay un problema en el abastecimiento de los alimentos, claro que es serio. ¿Por qué no abordamos eso?
Sí, la delegación le solicitó a los PEC en muchas ocasiones: superemos esta situación que no es un ambiente propicio para la paz. Necesitamos que todos los privados de la libertad estén bien. Y es la derecha la que no quiso hablar de condiciones humanitarias y del estado de cosas inconstitucional de las cárceles en Colombia. Y después no quieren que el que pague ponga las condiciones. ¿Qué Senadora. quiere? Eso es un absurdo, de verdad. Teníamos una ley de humanización de la política carcelaria y penitenciaria del país. ¿Quién no quiso que se abordara esa ley? La derecha. Senadora, y en ese mismo sentido, ya para ir finalizando, agradeciéndole por este tiempo, pues mi pregunta es si después, o sea, estaba el tema del tarimazo, ¿no? El tarimazo, todo el mundo dijo, uff, esto, la locura, les dieron permiso, los sacaron a pasear, ellos haciendo acuerdos con el AMPA directamente. Luego pasó el tema de las órdenes de captura, que eso pues sí es de las últimas semanas, donde se levantaron y al final la fiscalía dijo que no, y tuvieron que salir a aclarar que No, las excarcelación. órdenes siguen en pie. Sí, que no era excarcelación, y la fiscalía tumbó esa orden de levantárselo a los que estaban ahí, como alias El Mesa y demás. Y después hicieron ustedes una rueda de prensa en la cárcel de Itagüí, donde hablaban pues también de cómo avanzaba la mesa, de cómo se estaba viendo todo esto, y también a raíz de ese comunicado, y pasa esto de la fiesta. ¿Usted ha podido hablar con los cabecillas y de alguna manera ellos han dicho como, uy, la embarramos, o se han comprometido algo directamente con ustedes? Porque esto pues los dejó muy mal parados, pero directamente, no sé, alias Pesebre, alias Vallejo, alias, es que se me escapa el nombre del señor del respirador, Douglas, ¿han dicho algo referente a este hecho directamente en conversaciones con ustedes? No, nosotros no hemos conversado con ellos precisamente porque la situación en este momento es de suspensión del proceso, y hasta que la delegación no tome una decisión, estamos esperando la orientación del señor presidente, la orientación del señor comisionado. Hasta que no se reciban esas orientaciones y tengamos un panorama claro de la situación, pues no se dialoga. Nosotros recibimos el comunicado que ellos emitieron y pues estamos analizando ese comunicado, porque hasta este momento, así algunos de ellos puedan estar involucrados en esos hechos, no sabemos realmente si lo están o no, y la relación con el proceso de paz. Nosotros primero tenemos que establecer la relación de estos hechos con el proceso de paz, porque con las autoridades penitenciarias y carcelarias es una responsabilidad directa, y cada quien aquí tiene que asumir su responsabilidad. Eso no puede confundirse una cosa con la otra, y no vamos a permitir lo que la derecha está intentando. La señora Carrasquilla se inventa cosas todos los días, el señor gobernador también, el señor alcalde también. Se inventaron que los íbamos a sacar de la cárcel cuando era el levantamiento de unas órdenes de captura de gente que ya estaba en la libertad. Y se inventan eso y la gente lo cree. Y los medios lo reproducen. Se inventaron un atentado en Hidroituango y la gente lo creyó, que iba a haber un atentado. Tuvo que salir el comandante de las fuerzas militares a decir que era mentira. Entonces, esta gente está basada en la mentira. Todo el tiempo hay mentira, mentira tras mentira, porque confunden a la población. Estamos en una época de posverdad. Entonces muestran un video de una parranda y ya van a decir que la parranda está asociada a unas celdas con unas situaciones. ¿Qué tiene que ver la parranda con las celdas de hace tantos años, con baldosa, madera, con mármol, que no es de ahora? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí el problema es por qué quieren atacar la paz. ¿Por qué le preocupa tanto a Carrasquilla, que tiene unas oficinas ocultas por allá en unas discotecas muy famosas de Medellín, con quien se reúne gente, con quien se reúne por allá de manera oculta? ¿Por qué le interesa a ella, que tiene esas oficinas ocultas, hablar de todo esto y mezclar todo con todo? Es porque los procesos de paz siempre traen verdad, siempre develan verdades, y eso incomoda. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Seguir aquí aclarando las ideas, buscando con profundidad la situación, y después vamos a definir una ruta para superar esta situación hasta que tengamos claro el panorama. Pero no nos vamos a dejar confundir, ni por la derecha ni por ellos, que pueden estar abusando del proceso de paz. Claro que sí, les estamos diciendo no. La paz es sagrada para la izquierda.
sagrada para el proyecto progresista. Nosotros ni permitimos que se abuse de este espacio, ni vamos a dejar tampoco que la derecha lo ataque. Nosotros protegemos los procesos de paz, porque es más importante la comunidad y la esperanza de paz en la calle que ellos mismos. Bueno, senadora. Que los mismos voceros y que nosotros como delegados de gobierno. Lo más importante es la gente. Sí, claro, muy atentos ahí, pues una realidad es que Medellín es de ellos, diría un amigo que hizo matar. Senadora, muchas gracias por este tiempo, también en medio de su cumpleaños y demás, en medio de la polémica, así que un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz cumpleaños, senadora, un Claro, abrazo. Muchas gracias. Estoy muy feliz por mis 44 años. Ah, bueno, 44. Todavía le queda mucho tiempo para seguir luchando por todas estas causas. Así Hasta es. luego. Muchos años. Hasta luego. Bueno, entonces ahí esa era la senadora Isabel Zuleta, que ha estado, podemos decirlo, al mando de estas mesas de negociación en medio de la llamada paz urbana con estas bandas criminales de Medellín. Ahí en pantalla veíamos, porque tú le preguntabas, Juli, si han hablado con alguno de estos voceros pertenecientes a estas estructuras, que si les han dicho algo. La senadora pues responde que todavía no, pero alias Douglas, uno de los más reconocidos pues miembros y líderes de estas bandas, sí sacó un comunicado que es el que estamos viendo en pantalla. Él se pronunció y negó rotundamente haber participado en esta fiesta en la cárcel de Itagüí con Nelson Velázquez. Él es ex líder de la oficina de Envigado, es una figura, como ya lo dije, bien importante, y pues él básicamente en este comunicado dice lo siguiente, dice: ante las noticias y acontecimientos conocidos por los medios de comunicación donde me relacionan con la visita del cantante vallenato Nelson Velázquez a la cárcel de Itagüí en el día de ayer, 8 de abril del 2026, debo manifestar tajantemente que niego cualquier participación en los hechos conocidos por los medios de comunicación y solicito a esos mismos medios de comunicación retractarse de cualquier señalamiento en mi contra. Douglas, que es uno de los voceros y ex líder de la oficina de Envigado, pues al menos él niega haber participado y antes pide una retractación. Si bien estamos hablando de pues algunos cabecillas y figuras importantes en medio de estas mesas de diálogo, pues no podemos decir que fueron todos, ¿no? Básicamente. Pues sí, Douglas no fue, pero... Igual es algo que está bajo investigación, sí, por supuesto, ya se esclarecerán más estos hechos. No deja de ser un descaro total ver esos nuevos videos que revela la Claudia Carrasquilla. Ella es concejala de Medellín, pues que revela Claudia Carrasquilla. No deja de ser totalmente asqueante, la verdad. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo, como mujer campesina, me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?